Bueno, entonces vamos a empezar a ver hoy entonces lo que es cálculo mecánico. Vamos a hacer al menos la introducción, a ver hasta dónde avancemos, ¿cierto? De todas maneras, el interés hoy es como empezar a hablar del tema, ¿cierto? Y pues el tiempo no es muy alto el que tenemos, pero sí el tema sí lo vamos a terminar, pues, ¿cierto? Ya nos queda apretado, después ya las evaluaciones finales, el trabajo, algunas cosas que se pretendían pues de exposiciones, en fin, no sé si habrá tiempo pues de hacer eso, pues porque parece que está muy estricto pues la terminación del semestre, ¿cierto? Muy bien, entonces, del cálculo mecánico, que es un capítulo que es ya aparte, ¿cierto? Normalmente pues lo maneja el ingeniero electricista, ¿cierto? Lo que es el cálculo de la catenaria, con el conductor que usted seleccione, ¿cierto? Elaborar una simulación de la catenaria pues en sus diferentes estados, pues cuando está fría, cuando está caliente, cuando se está instalando, en fin, hacer un esqueleto de eso, ¿cierto? Que normalmente pues ya eso no se hace así en forma física, primero se hacía en acetato, se dibujaba pues la catenaria en acetato y en el papel se iba ubicando estructuras, ¿cierto? Ya eso no se hace, sino que los programas tienen esos algoritmos ya metidos pues ahí, ¿cierto? Con tener el perfil, ya el algoritmo, los programas van ubicando estructuras, ¿cierto? Lo que nosotros íbamos a hacer es ese motor de cálculo, eso cómo funciona, cuáles son los principios básicos que tienen esos motores de cálculo, ¿cierto? Por si alguna vez la cosa falla, ¿cierto? O haya que tomar una decisión, pues tengan ustedes como algunas herramientas conceptuales como para cuestionar un resultado, ¿cierto? La, 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 es como la pregunta, bueno, ¿quién se enfrentaría pues bien un programa de esto? Pues una persona que no haya visto nada de esto o el que haya visto esto, es como la pregunta, ¿cierto? Quien no haya visto, pues utiliza eso ciegamente, ¿cierto? Le dice cuál es la mecánica del programa, el programa le tiene que meter un perfil, tiene que ponerlo a arrancar y cuando ya tenga estos datos, ¡pum! Botón, arranque. Entonces, pues eso está bien. Pero si de pronto hay algún problema, ¿cierto? ¿Qué pasa si se sale un poquito de la normativa? ¿Qué sucede? Entonces, de lo que se trata es que tengan fundamentación en ese sentido. Entonces, de esto de cálculo mecánico, ¿qué vamos a ver, cierto? Nosotros vamos a ver, pues, una parte del cálculo mecánico, ¿cierto? La parte conceptual, a pesar de que no, nos metemos bastante, pues, en el tema, ¿cierto? En muchos pregrados, pues, esta parte mecánica casi que ni la ven, pues, de pronto ven la cuestión de la catenaria y ya, pero no hacen el plantillado ni la ubicación de estructuras, ¿cierto? Cuando venga pues ya cuando esto se junte con distribución, yo creo que no hayan tiempo de ver pues ya plantillados ni nada, sino que eso desaparecerá pues del programa, porque como vamos a ver, esto quita tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los siguientes ítems, ¿cierto? Bueno, coloquemos aquí un derrotero de lo que vamos a ver, ¿cierto? Pues lo primero que vamos a ver es como un repaso de la ecuación de la catenaria, ¿cierto? Esto es como obligado, a pesar de que esto en algunos ambientes de su carrera, que puede ser en cálculo, en ecuaciones diferenciales, en matemáticas especiales, se ve la ecuación de la catenaria, pues, ¿cierto? Es decir esa ecuación que describe el comportamiento de una cuerda suspendida, pues, ¿qué ecuación tiene esto? ¿Qué ecuación tiene, ¿cierto? La investigación de qué ecuación tiene, ¿cierto? De pronto ya lo han visto en algunos ambientes, si no lo han visto lo repasamos, eso no tiene pues ningún misterio. Eso es lo primero que vamos a hacer, repasar la ecuación de la catenaria, al menos a nivel, ¿cierto? Cuando ya tengamos algunos conceptos, vamos a mirar entonces cómo se calcula la longitud de conductor, ¿cierto? Como para tener algunos elementos que en forma práctica en un proyecto dicen, va, colóquele a la longitud del conductor, colóquele 5% más con respecto a la longitud de la línea. Si la longitud de la línea tiene 100 kilómetros, entonces colóquele 105 kilómetros de conductor, ¿cierto? Es como para mirar de dónde salió la receta, pues, dónde salió tan fácil. Entonces aquí vamos a mirar cómo se calcula la longitud. Dada un vano acá, dado acá un vanito que lo vamos a llamar el vano A,
Inicialmente ya vamos empezando concepto. Aquí tenemos, este es lo que denomina el vano, ¿cierto? Entonces la longitud total de conductor, pues, ¿cómo será con respecto al vano? ¿Eso será parecido? ¿Será, si es 500 metros, la longitud será qué? 501, 502, 550, ¿cuánto? ¿Cierto? Entonces eso es lo que permite, digamos, calcular en detalle cómo se calcula la longitud para un tensionado determinado, para una tensión mecánica determinada, ¿cierto? Ese es el segundo ítem. El tercer ítem serían, digamos, como una versión inicial de cómo se comportan las tensiones mecánicas. Es decir, cómo es eso de las tensiones mecánicas, algunas definiciones. ¿Tensiones mecánicas a dónde? Pues allá en la catenaria, en diferentes puntos, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto vale la tensión mecánica acá en los amarres? Aquí, ¿cuánto vale esa tensión mecánica? Que le vamos a llamar la tensión T. Esto normalmente tomamos acá un sistema coordenado, ¿cierto? X y Y. Inicialmente el caso más sencillo es tomarlo aquí en todo el centro de la catenaria. Entonces aquí en los amarres de tensión la llamamos la tensión T, ¿cierto? Y la podemos expresar en función de X también. ¿Cuánto vale la tensión en X, ¿cierto? ¿Cuánto vale la tensión horizontal y cuánto vale la tensión vertical? Son tres tensiones básicamente que se manejan, con el fin de apuntar al final que hay que elaborar lo que llama árboles de carga. Los árboles de carga es que usted sobre la estructura en diferentes partes, sobre todo pues sobre todo por acá en estas crucetas, en fin. Entonces hay que determinar, bueno, cuánto vale la tensión vertical, cuánto vale la tensión, longitudinal, y cuánto vale una tensión acá transversal, completamente transversal, debido al viento, en fin. Porque esto es lo que hay que entregarle al fabricante de la torre, ¿cierto? Él le da le da un esqueleto de la torre, y le dice, necesito una torre que me aguante todos estos kilogramos fuerza, en diferentes puntos y en diferentes situaciones. En estado normal, cuando se rompa un cable, cuando se rompan dos, en fin, lo que llaman los árboles de carga. Nosotros no llegamos para eso, sí calculamos algunas cositas pues de estas tensiones, pero llegar a todos esos detalles no nos da, pues, muchachos, pero al menos que sepan que hay un árbol de carga que hay que entregar en detalle, que es lo que hace el electricista, y lo entrega, pues, y en la compra de la torre, en la especificación, necesito una torre, que me especifiquen una torre, cuánto vale, con estas tensiones reflejadas en estos árboles de carga. Entonces a eso nos referimos acá cuando empezamos como a ver cómo varían cómo son esas tensiones, pues al menos en la catenaria, pues por ahora, ¿cierto? En cuarto, ¿qué vamos a ver? Entonces, vamos a calcular apoyos a desnivel. Es decir, la catenaria, pero ya, digamos, ya en forma más real, con apoyos a desnivel. Es decir, cuando ya uno lo que tiene es una situación como esta, entonces tiene una torre acá y tiene otra torre por acá, ¿cierto? Entonces ya en la catenaria tienes este comportamiento, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo dada esta separación horizontal, que sería pues sigue siendo el vano, ¿cierto? Dada acá el desnivel, dado un desnivel B, ¿cierto? Investigar cuál es el comportamiento de la catenaria. Básicamente lo que vamos a llegar es que tenemos que identificar, cuando tengamos esta información de la separación entre torres, el desnivel, tenemos que averiguar dónde queda el origen. Entonces este origen hay que averiguar dónde queda, ¿cierto? El punto X sub 0 y Y sub 0. Cuando es a nivel no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando es a nivel queda en la mitad, ya, no tiene ningún problema, queda exactamente en la mitad del vano. Aquí ya no se sabe, sino que hay unas ecuaciones que hay que investigar, que me dicen, dada la información básica de la tensión del A y del B, cuánto vale X sub 0 y Y sub 0. Ese sería, pues, y unas ecuaciones un poquito largas, pero afortunadamente pues son ecuaciones que se pueden resolver fácilmente. Ese sería apoyos a desnivel, ¿cierto? El quinto punto sería ya
como enfrentarnos a la ecuación principal mecánica, que es la ecuación de cambio de estado. La ecuación de cambio de estado. Esta ecuación de cambio de estado es como la ecuación, el corazón del cálculo mecánico. Es el símil, por ejemplo, a un flujo de carga en el sistema eléctrico. Es el que me permite pasar de una condición mecánica, de una condición A, por ejemplo, a una condición B, a una condición B mecánica, ¿cierto? Donde varían muchas cosas, ¿cierto? En esta condición da está una temperatura T sub 1, ¿cierto? Está un peso W sub 1, porque el peso puede variar porque si se le deposita hielo, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, cambia el peso. O el viento lo asimilamos como si fuera un cambio de peso de conductor, ¿cierto? Y este parte de una tensión mecánica H sub 1. Entonces tenemos que averiguar, aquí es una temperatura T sub 1, dada una temperatura T sub 2. Aquí estaba sin energizar, se energizó, subió, digamos, a 75 grados. Entonces el T sub 2 podría ser 75 grados, ¿cierto? El peso podría ser el mismo, pero en forma general diferente, ¿cierto? Y aquí tenemos que calcular cuánto vale la nueva tensión mecánica. H2 es la tensión, H es tensión mecánica. La tensión horizontal, como vamos a ver. Tensión mecánica. La ecuación de cambio de estado permite hacer eso, de cualquier situación. Considerar, por ejemplo, que cuando se está instalando, calcular cuando la línea está al final de la vida útil, a los 30 años, lo que considero el tiempo de vida útil, ¿cuáles serían las nuevas tensiones? Si variara la temperatura, si no variara, si variara el peso, si no variara. Esa ecuación es prácticamente mágica, pues, está metido, pues, una ecuación ahí que, y no tiene, pues, y no tiene una solución así que se pueda con resolverla en forma lineal, sino que es una ecuación donde aparecen senos, cosenos hiperbólicos, en fin, y las variables están ahí metidas en esos argumentos, entonces uno tiene que despejar de ahí el argumento, con Newton-Raphson, en fin, o con herramientas de Excel o de MATLAB, pues que da una función trascendente, que es un f de las variables, despeje una de las variables, ¿cierto? Entonces, esa es la ecuación de cambio de estado, que es el corazón, pues, repito, del cálculo mecánico. El sexto punto que vamos a mirar, entonces, es un concepto muy importante para simplificar en el proceso de plantillado o de cálculo, que se llama el vano regulador. El vano regulador es de los conceptos más importantes aquí en el cálculo mecánico, ¿cierto? Y hay que tratar de entenderlo porque normalmente no es fácil de entender ese concepto. El vano regulador, realmente esto es un concepto. Parece como si fuera una distancia, pues no existe en ningún lado, es un concepto. Un concepto. Para una serie de vanos que están alineados, ¿cierto? Aquí hay un poco de vanos, tan. Aquí están sus catenarias, tan. Aquí tenemos un vano 1, tenemos un vano 2, tenemos un vano 3, y esto es un alineamiento, o sea que todas estas de acá son cadenas de, perdón, las de la primera no, las de acá son cadenas de suspensión, suspensión, esto sigue, ¿cierto? Pues acá, aquí realmente es una terminal. Hasta que llegue por allá, también a una torre terminal. Una torre terminal, donde la torre terminal o de retención se identifica porque la cadena está alineada con el conductor. Esa es como la parte visual donde uno identifica cuándo es de suspensión y cuándo es de retención. Cuando es de suspensión, pues simplemente es vertical, pues, y el conductor está acá, este es de suspensión. Todas estas de por acá que estamos considerando son de este tipo, ¿cierto? Entonces esto da lugar a un alineamiento, y eso podrían ser muchos. Lógicamente ahora no son tantos porque ya no se pueden tirar líneas con longitudes rectas muy grandes, ¿cierto? Pero inclusive las directrices, pues, de diseño dice, pues, considere hasta 4 torres alineadas, no considere más porque de pronto se le genera el efecto dominó, pero si usted tiene la posibilidad de tirar su línea recta, se permite, pues, ya en forma práctica, pues, ya de sacada de la experiencia, que puede meter hasta 4 vanos
alineados, ¿cierto? Entonces uno no tiene necesidad de ponerse a calcular uno por uno, sino que de aquí, de este alineamiento, es donde aparece el concepto del vano regulador. El regulador aparece para uno calcular esto de un guarapazo, como si fuera un solo vano. Entonces, eso es para como advertirlo, para que traten de entender bien qué es ese vano regulador. ¿Qué es ese vano regulador? Porque, repito, cuando uno lo mira así rápidamente y no le para bola eso, no lo entiende, pues no lo entiende. Sería pues como, bueno, cuando veamos eso, vamos a mirar lo que son ya las hipótesis de carga, ¿cierto? De qué tensiones se le aplican, digamos, a un conductor pues ya suspendido. Es lo que se llama las hipótesis de carga o las hipótesis de cálculo mecánico. Es decir, si usted tiene un conductor que ya seleccionó, si usted tiene ya un conductor, digamos un Hawk, un Pinch, cualquier conductor, listo, ya lo tengo. Bueno, entonces, ¿qué tensiones le voy a aplicar a eso? Pues en forma, lo que llama una de las primeras, ¿cuál debe ser la tensión? Se llama tensión EDS, Everyday Strange, la tensión de todos los días, la más común, la que se presenta casi todo el tiempo, ¿cierto? Si ese conductor aguanta, si ese conductor aguanta una tensión última de rotura, ¿cierto? Que por decir algo, 15.000 kilogramos fuerza. 15.000 kilogramos. 15.000 kilogramos fuerza aguanta ese conductor, pues un valor típico, 12.000, 10.000, 11.000, 13.000, en fin, ¿cierto? Dependiendo pues si es una CSR que aguantan más, en fin, usted ya hizo el diseño, ya seleccionó conductor, que es lo que están empezando ustedes a hacer. Tiene este valor, entonces, ¿a cuánto vamos a tensionar? ¿A cuánto vamos a tensionar? Usted no podría estar tensionando esta que es la de todos los días, la más común, la que presenta el 98, 99% del tiempo, que sea 15.000. Usted no podía tensionar a 15.000. ¿Por qué? Porque medio se presentó un viento y subió 15.000 y se le reventó el conductor. Se presentó el viento de ráfaga máximo una vez en la vida de la línea, que es 100 kilómetros por hora, 120, 140, 80 kilómetros por hora, que es un parámetro de diseño. Entonces usted tiene que diseñar cuando un viento de esos pegue sobre sus conductores, ellos se tensionan más de lo que tenían en ese momento. Entonces, si usted estaba por ahí cerquita a 15.000 en forma permanente, también se le dañaban los conductores, se le reventaron, ¿cierto? O los hilos, o al menos muchos hilos se partieron. Entonces ya viene ese el juego acá de que esto hay que empezarle a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, ¿a cuánto se baja eso? Ya eso es producto de la experiencia, ¿cierto? Y del comportamiento mecánico del conductor, porque el conductor tiene unos problemas también de oscilaciones permanentes. Conductor cuando está suspendido, cuando está para ciertas tensiones, es muy dulce, digamos, para que presente unas frecuencias parecidas a las frecuencias del medio ambiente, ¿cierto? A las frecuencias de los vientos. Entonces, si usted no tiene cuidado, se le presenta un fenómeno igualito al del puente Tajoma, ¿cierto? Que todos conocen esa historia, han visto los videos, ¿cierto? Que es la que entra en resonancia, la frecuencia de la brisa o el viento con la frecuencia natural de oscilación del edificio, el del puente, en este caso del puente Tajoma. En este caso sería la frecuencia natural de oscilación de ese vano, ¿cierto? Porque él está suspendido, entonces él tiene una frecuencia de oscilación, ¿cierto? Una determinada frecuencia natural de oscilación, de una frecuencia de oscilación. Entonces esa frecuencia de oscilación hay que cuidarse, que para ciertas tensiones hay que evitarlas, entonces también, por eso entonces aparecen, entonces cuáles son las hipótesis que me alejan de eso. Ahora, como no se puede siempre alejarnos de esa posibilidad de oscilación, entonces para eso entonces también hay soluciones, para eso también hay soluciones, entonces para ciertas longitudes de vanos, para ciertos vanos, sobre todo vanos grandecitos, y se va para ciertos vanos, usted le coloca esto aquí un amortiguador, ¿verdad? Un amortiguador unos tarritos que van acá, parecen unos columpios ahí, que se llaman amortiguadores tipo stop bridge, ¿cierto? Donde esto al interior ¿qué es? Simplemente es un resorte que está metido allá en un tarrito metálico, enclavado acá, está anclado en el fondo, ¿cierto? Y este resorte tiene una frecuencia muy diferente a la frecuencia de oscilación de la catenaria, ¿cierto? Este se pega, por aquí viene otro,
Y aquí se pega el conductor, ¿cierto? Aquí se pega el conductor, este es el conductor. Esto es como, este es el mismo símil de los amortiguadores de los carros y de las motocicletas, ¿verdad? Igualito, el mismo principio, ¿cierto? Que los amortiguadores se colocan es para eso. Si usted no le coloca amortiguadores a un carro, ¿qué pasa? Eso eso sale brincando y prácticamente lo bota usted pues de la silla pues y se descuida, ¿cierto? Pero ya con esos amortiguadores que tienen una frecuencia de oscilación mucho más rápida que esta. Ellos vibran a una velocidad mucho más rápida, entonces al conectarse en acá, amortiguan la frecuencia de este, ¿cierto? Por eso el carro o la motociclista no sale volando pues con el primer huequito que encuentre, ¿cierto? Sino que como tiene amortiguadores, los amortiguadores vibran y hacen que este no se mueva, pues se quede el objetivo es que se quede quieto. Entonces allá se utiliza este mismo principio. Entonces se maneja en dos sentidos. Uno, con la hipótesis de carga, es decir, colocar una tensión que aleje ese fenómeno. Y si de pronto no hay solución, pues o hay riesgo, entonces se colocan los amortiguadores, ¿cierto? Entonces, los amortiguadores se coloca, es de uso pues común y ustedes lo pueden observar en cualquier línea que vayan mirando por ahí, cerquita a la torre, a ver si ven un elementico parecido a esto, y esos son amortiguadores. ¿Listo? Bueno, entonces eso serían las hipótesis de carga, entonces aquí salen varias, pues. Normalmente vamos a considerar tres, tres hipótesis de carga, ¿cierto? Una para conductor cuando se está instalando, una para EDS en la mayoría del tiempo, pues temperatura promedio, sin carga, en fin. Eh, y la C es temperatura, tensión mecánica a condiciones extremas. ¿Cuál sería la condición más extrema? Cuando aparece el viento de ráfaga, que aparece una vez en la vida. Entonces a este normalmente se le asigna que sea el 50% de la tensión de rotura. De todas maneras, estadística la vamos a ver tensión, 50% de RTU. Solamente en la condición más extrema se permite que llegue al 50% de los 15.000, a 7.500, por ejemplo, cuando se presenta la condición C, cuando el viento de ráfaga, el de 100, 120, 140 kilómetros por hora, ¿cierto? Que está entonces y hay otras pues que se definen la EDS, la otra aquí de instalación. Entonces dentro de estas tres hay que determinar cuál es el juego entre ellas, ¿cierto? Que es lo que se llama determinar cuál es la condición limitante de tensionado. De estas tres debe haber una que es la limitante. Se definieron tres en tres diferentes situaciones, pero hay que mirar cuál de las tres es realmente la que limita la tensión mecánica, porque no necesariamente van a estar en estas tres. Si aquí se da una definición y se dice que es el 20%, de esta se dice, hay una por aquí que es la del 20%, hay otra por aquí que es la del 33%, y esta del 50%. Entonces, si uno asume que está en esta y usted calcula con la condición de cambio de estado a la otra, no necesariamente se alcanza en el tope. Entonces, hay que determinar con un juego ahí, un ejercicio de la ecuación de cambio de estado, ¿cierto? ¿Cuál es la condición limitante de tensionado? Ejercicio que también es difícil de entender. Yo he visto pues que los muchachos que les da mucha dificultad entender esa determinación de la condición limitante de estos tres, ¿cierto? Pero ahí en el taller pues está calculadito pues como el calcul, los pasos con la condición de cambio de estado, en fin, se espera pues que con los numeritos ya uno entienda pues eso. Bueno, entonces estábamos en las hipótesis de carga. Decíamos que era, determinar la condición limitante de tensionado, el 8. Determinar condición limitante de tensionado. Límite de tensionado. De las tres anteriores, para los vanos que tenemos, cuál es la que realmente es la restrictiva, ¿cierto? Lo que les decía ahí, pues el juego de estas tres. Bueno, aquí, cuando ya tengamos eso, entonces procedemos al diseño de la plantilla. Es decir, cómo se va a comportar el conductor cuando esté caliente, lo que llama la curva caliente, cuando esté frío. Hay que determinar cuáles son las curvitas de la catenaria, la curva caliente, la curva fría, ¿cierto? Y otras curvitas, pues acá, ¿cierto? Varias curvas. Entonces este es el diseño de la plantilla, ¿cierto? Es eso, antiguamente lo hacíamos en acrílico, pues eso había que mandarlo a cortar para allá en una empresa que corte acrílicos,
con mucha precisión, porque era el esqueleto que traíamos para empezar a ubicar ya en nuestro plano, ¿cierto? Eso ya lo que hacemos es que esto lo tenemos este dibujito, el objetivo es que lo vamos a llevar a AutoCAD, ¿cierto? Para empezar allá a moverlo en nuestro perfil. Es decir, este esqueleto, que es la plantilla, lo llevamos a AutoCAD, ¿cierto? Y hacemos el símil, pues como si el motor de cálculo estuviera trabajando, pero los que están trabajando son ustedes, ¿cierto? Entonces lo hacemos para que eso, el concepto, pues quede claro, pues. Metemos digamos, en el fondo del motor de cálculo para entender, pero nosotros lo movemos, ¿cierto? No lo hemos que alguna vez lo hacíamos automáticamente, pero se perdió el concepto, ¿cierto? Alguna vez, por ejemplo, el detonante fue que alguien utilizaba eso, hizo el ejercicio, eso le dio, y entregue, y este es mi... Y al revisar eso, porque está tan raro, por Dios, porque está tan raro. Entonces metió por allá un conductor que en vez de milímetro, entonces hubo cambio de unidad, entonces metió un superconductor super grueso, pues acá, mejor dicho, y siguió derecho, pues, y siguió derecho el muchacho. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo esto pues el paso a paso. O sea, no, esto para enseñar no sirve pues un programa que ya que entregue, usted le meta datos y saque resultados y ya, y usted no se dio cuenta de cómo está tratando, no sirve para uno aprender, definitivamente no sirve. Y ya habían varias pruebas, pues pensaba que uno aprendía con eso, pero no es mejor uno dejar estas partes básicas, hay unas partes básicas que uno tiene que hacer. Entonces lo que estamos haciendo pues acá en este curso, lo hacemos así. Ya identificamos cuáles son las cosas básicas que uno tiene que hacerlas a mano para poder sacar el concepto, ¿cierto? Y ya usted con el concepto, listo, ya utilice los programas, pero usted ya en la cabeza tiene esos conceptos, ¿cierto? Bueno, ese es el diseño de la plantilla. Cuando ya tenga el diseño de la plantilla, entonces procedemos al plantillado. El plantillado es la ubicación realmente de estructuras en el terreno, ¿cierto? Es cuando ya uno ubica estructura en el terreno. En este plantillado, entonces ya ha dado un perfil acá, determinado perfil, en fin. Entonces usted dice, yo parto de acá una torre, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿dónde queda mi torre siguiente? ¿Me quedará acá o quedará acá? ¿Sí? ¿Dónde queda esa torre siguiente? Entonces vienen las preguntas. O tiene que estar acá, en fin. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda la torre siguiente? ¿Cierto? Entonces ya hay que jugar es con estas plantillas que usted tiene, ¿cierto? Entonces, seguramente usted puede decir, no, de pronto yo puedo llegar hasta acá está esta torre, ¿cierto? Puedo aquí tirar la torre siguiente, en fin, y esta no hubiera necesario, ¿cierto? Entonces aquí son las preguntas de dónde quedan las torres, a ubicarlas correctamente, ¿cierto? Para que se aseguren acá las distancias mínimas de seguridad, ¿verdad? Aquí tienen que haber unas distancias mínimas de seguridad al terreno, ¿verdad? Los 6,5, los 7, 8 metros que vamos a considerar, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el proceso de plantillado. Entonces, por eso en transmisión no se puede ubicar estructuras como se hace en distribución. En distribución realmente se debería también uno plantillar, pero eso lo hacen a ojo. Como el terreno es así plano y aquí hay un poste y el poste siguiente queda muy cerquita, queda en la ciudad aquí, promedio 30 metros. Pues colóquelo allá y simplemente tensión, que le dé pues los 800 kilogramos que se debe tensionar. Inclusive a veces ni con dinamómetro, sino que con el chirrido allá cuando están esos muchachos se vuelven tan expertos con el chirrido, sí, ya más o menos, eso va para ahí ya, para los 800. Ni siquiera el dinamómetro lo utilizan hay veces. Si no exige, si la empresa operadora de red no exige pues que mida eso con dinamómetros. Por eso en distribución nunca ve plantillado. Entonces la razón es esa, porque en la práctica no plantillan. Van colocando los postes a ojo, los van colocando a ojo. Y dependiendo, allá hay un transformador allá para esas casas de esa zona, entonces allá sí van ubicando pues los postes, ¿cierto? Es la razón, pues muchas. En transmisión ya es muy complicado, ya esta catenaria es tan grande, ¿cierto? Hay veces que eso no debe decir a ojo, pues ve, coloquemos una torre acá y ve, coloquemos la otra, porque esta torre vale mucho, pues también, ¿cierto? Y colocar la otra de a ojo, no, previamente se hace el cálculo con todo esto que estamos haciendo acá para mirar si ahí es el sitio de torre o no, ¿cierto? En transmisión se hace así, pues. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué nos falta de esto? De este plantillado, cuando ya tengamos este plantillado, ya lo que hacemos es, colocamos aquí el numeral 11, y este es ya árboles de carga. Los árboles de carga es dado pues ya esta estructura.
esas torres ubicadas, les calculamos las tensiones, en cada una de sus partes, ¿cierto? Pero aquí ya calculamos entonces todas estas tensiones. Este punto, entonces cuánto acá, cuánto acá, cuánto acá. Cada uno de los punticos. Cuánto acá y cuánto acá. Entonces se hace incluso, se entrega así el dibujo, ¿verdad? Ahí se entrega el dibujo y aquí con numeritos, ¿verdad? Aquí 5.000 kilogramos. Hay que calcular todo esto, ¿cierto? Cuánto acá también, pues. Estos son los árboles de carga. Todo este dibujito. Nosotros vamos a calcular algunos, pues, ¿cierto? Porque hay otros que son obedecen pues a cálculos de norma, en fin, y se alarga mucho el trabajo, pero si calculamos pues algunos. ¿Cierto? Estos son los árboles de carga pues que hay que entregar producto, digamos, de este plantillado. Y otras cosas pues que requiere el cálculo mecánico, pues tablas de tendido, en las películas por ahí, digamos, el OPSE pues no creo que se acuerden pues del tal OPSE pues, pero también hay que entregarlo calculado, ¿no? Eso tiene demasiadas cosas pues, pero nosotros entregamos una partecita pues porque tenemos muy poquito tiempo para esto y vamos de una vez como arrancando, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿alguna pregunta? Mientras nos servimos acá un tintico. ¿Cómo la ven? ¿Está como larguita la cosa? Sí, pero eso está largo y además como es un tema que, pues no es un tema que uno normalmente es, sino pues algo mecánico y no eléctrico, ahí sí, Exacto. No está como dentro del gusto, pues, porque no está, no, ahí no vemos los amperios y los voltios, pues, por ningún lado, ¿cierto? Entonces, pero es interesante y lo tiene que hacer el electricista, ¿cierto? Eso siempre lo hace el electricista. ¿Sí? Inclusive por eso de pronto hasta en los pensos ni que lo ven, porque de pronto si el que está dictando no le gusta, le saca el cuerpo. Esa es una de las razones también de que le saquen el cuerpo a eso y de pronto le pongan pues, a otras cositas por allá que tengan que ver con la parte eléctrica, pero esta parte, eso, alguna vez les toca un proyectico, eso, alguna vez les toca un proyectico, una línea, entonces ahí normalmente lo que hacen los que se ganan el proyecto es que si ya tienen cancha, pues ya tienen el programa, si no, va a comprar el programa, pues el PLSK, que es el programa pues líder, pues el que vamos adelante, pues el que tiene pues todas las empresas, y conseguir un muchacho que maneje bien eso, ¿cierto? Para hacer el diseño mecánico, pues eso lo hacen siempre con algún programa, como vamos a ver pues en este capítulo, ¿cierto? Entonces es un ejercicio normal de ingeniería y se maneja mucho billetico, porque eso vale mucha plata. Ya estos proyectos son de mucho dinero, entonces quien se gane una empresita, que se gane un esto, ahí tiene asegurado pues el año, pues ya la entradita para pagar la nómina del año. Bueno, empecemos. Profe, una ¿Sí? pregunta, entonces en esta parte también vemos cómo elegir el tipo de la estructura. Eh, no tanto, ¿no? Pues es decir, lo que pasa es que la estructura normalmente sí están ya afortunadamente normalizadas. Entonces, por ejemplo, si la transferencia de la línea ya le define, es de un circuito, entonces en esas torres ya están normalizadas, ¿cierto? Es decir, cada empresa tiene cuatro tipos de torres. Las torres ya tienen su esqueleto, pues ya tienen su esqueleto, ¿sí? Si es un doble circuito, entonces ya tienen su forma acá, están completamente normalizadas. Inclusive en la guía, de pronto no lo han leído, pero en la guía que yo les envié, hay unos esquemas ahí de estructuras normalizadas que normalizó ISA por allá en los años 80, ¿cierto? Entonces uno no tiene que ponerse a diseñar, pues, que esto me sea así, que tenga esta cruceta acá, esta distancia, no, ya tiene eso normalizado
Y usted lo que entrega es, en esta estructura normalizada, que me cumpla con los árboles de carga. Que me cumpla con los árboles de carga. Te entrega esto. Con los árboles de carga y pare de contar. Ya no hay necesidad pues de estructuras. Que para algún caso especial se necesita pues una torre, porque es una torre muy especial. Esa sí hay que diseñarla o mandarla a diseñar, que son torres especiales. Por ejemplo, si ustedes miran, digamos, la subestación San Diego, ubíquense en San Diego, por ejemplo, ¿cierto? En subestación San Diego, esas líneas que llegan ahí, llegan por ese morro ahí entre el barrio Las Palmas y la vía Las Palmas. Llegan por un pedacito muy reducido. Y son unas torres especiales que parecen unos aviones, ¿cierto? Porque llegan varios circuitos en la misma torre. Entonces, es una torre especial. Esa sí hay que diseñarla. La torre no es normalizada. Son casos especiales, ¿cierto? Pero para el caso normal, usted pase de una estructura normalizada, es decir, no hay la preocupación de que tiene que ponerse pues a diseñar mecánicamente como se hace por allá, como cuando uno hace un cálculo por allá, esos cálculos que hace uno por eso por allá en estática, ¿se acuerdan? Calcula uno los esfuerzos en todos los elementos. Eso realmente no se hace. O sea, que en la empresa, digamos, eso no se hace. De pronto han utilizado, digamos, inclusive ese PLSK, el dueño de esa empresa tiene también venden un módulo que se llama Tower, el módulo Tower. Ese módulo Tower, ese sí detalla, digamos, el diseño digamos, de un poste. Un poste para mirar todos los esfuerzos. Y aquí inclusive lo hace cuando ya hace el diseño en forma coloreada, le va indicando los esfuerzos mecánicos que tienen en cada una de las partes, de cuántos kilogramos, dado aquí pues ya los conductores, la tensión, el esfuerzo, digamos, del transformador, en fin, calcula, digamos, cuánto valen las tensiones mecánicas que soportan cada uno de los elementos y en forma coloreada. Eso lo hace este Tower, pues, que es un módulo especializado, pues, en ese cálculo, ¿cierto? Repito, eso lo he visto yo para casos especiales, sobre todo para estudiar cuando fallan estos postes, ¿cierto? Se han presentado fallas de postes. Entonces se reproduce, digamos, el poste a ver en qué punto tiene dificultades y en el punto que falló, cuáles son las tensiones mecánicas que está soportando y cuáles puede aguantar, ¿cierto? Pero ya son cosas muy especializadas, pues. Pero, repito, también se hace normalmente con un programa de esto, porque este programa lo hace el motor de esto por dentro, son elementos finitos donde coloca esto en cuadrículas pequeñas y en cada uno de ellos va calculando los esfuerzos, y finalmente los esfuerzos en cada parte de esta cosa. Esto podría ser cualquier cosa, podría ser un edificio, en fin, lo que pasa es que se está especializado es para torres y para postes, pues, lógicamente, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces arranquemos después de este preámbulo largo, casi de una hora, pero tendría que hacerse pues como para que miremos hacia dónde vamos. Entonces vamos a empezar ya, digamos, las diferentes partes que tiene este documento. En este documento yo he recopilado pues casi todo, pues, y máxime ahora pues que esto es presencial, que esto es virtual, que todo esté metido dentro del mismo documento, ¿cierto? Entonces siempre tiene mucha cosita, ¿verdad? Aún así, pues, resumidito, ya va en 73 páginas, ¿verdad? Está caro, pero está escrito, pues, afortunadamente, pues, ¿cierto? Bueno, entonces, primero arranquemos con la catenaria. Entonces, con la catenaria, démosle un poquito de valor a la historia. Bueno, la catenaria como tal, la definición la hemos ido dando, es simplemente la ecuación de la cadena, de una cadena o de una cuerda suspendida entre dos apoyos, ¿cierto? Entonces, esa cuerda suspendida pues tiene ciertas características que las han investigado pues a lo largo de la historia, pues, es decir, inicialmente, digamos, cuando se veía pues esa cuerda, o realmente el caso más especial es, digamos, por ejemplo, en un banco, por ejemplo, en cualquier parte, aquí usted suspende esa cadena, esa cuerda entre este par de torres o bastones, pues acá en este caso. Entonces ¿cuál es el comportamiento mecánico de esto? Esto debe tener algún comportamiento, ¿cierto? Esa era la pregunta que se hacían, pues, todos estos matemáticos en sus épocas, ¿cierto?
El primero, bueno, el primero que lo hizo fue Leonardo da Vinci, pues, pero a manera esquemática, pues haciendo sus esquemas, sus dibujos, tal como lo han visto ustedes, como trabajaba pues Leonardo da Vinci, ¿cierto? Unos esquemas ahí, unos bocetos, pero sin llegar pues como a la solución matemática de eso. Y Galileo, oiga, Galileo, nada más que menos que Galileo, se atrevió en sus diálogos sobre las dos nuevas ciencias en su época, en el año 1638, y dijo que una cuerda suspendida tomaba la ecuación de una parábola, ¿verdad? De una parábola. Entonces, es una buena aproximación, pero matemáticamente es un error. Entonces, miren muchachos, que esto como vamos a ver ahora, que lo vamos a ver fácil, pues porque ya lo resolvieron hace mucho tiempo, Galileo se equivocó, y ustedes se acuerdan pues quién era Galileo. Entonces uno dice, bueno, esto uno tiene que respetar, ¿cierto? Digamos estos desarrollos, porque cuando no había nada, pues alguna aproximación es válida. Vamos a ver ahorita cuando desarrollemos la ecuación de la catenaria, si alcanzamos en la próxima clase, que una primera aproximación para muchos vanos es que esa ecuación coseno hiperbólica que nos va a dar de la catenaria, una primera aproximación es la parábola, ¿cierto? Y él por algún camino, pues yo no estuve sus documentos, pues cómo llegó a eso, sino que él concluyó que era una parábola, estuvo cerquita, pero no preciso. Bueno, entonces, a raíz de que eso no era lo que era, entonces en el año 1669, este matemático demostró que la cuerda suspendida no adoptaba la forma de la parábola. Este fue, digamos, el que le dijo a Galileo, pues muy querido Galileo con tus aportes, pero eso no es una parábola, ¿cierto? Y demostró, pues, porque no era una parábola. Entonces, a raíz de esto, en el año 1690, o sea, 20 años después, ya estaban como con desesperaditos con eso. Entonces este matemático, Jacob Bernoulli, en una acta pues también famosa, llamada acta editorio, saca como saca como el desafío, como sacar acá pues una propuesta, ¿verdad? Como el concurso de integrales pues de la nacional, el desafío a que formularan entonces la formulación matemática verdadera de la catenaria, de una curva colgante, ¿cierto? Una curva, ¿cuál era la ecuación? Entonces, la respuesta con este reto, la respuesta fue muy rápida, ¿cierto? Y en esta respuesta, pues respondieron estos tres. Johann Bernoulli, que era el hermano menor de quien había lanzado el reto. Leibniz y Huygens, ¿cierto? Aquí son figuras, pues, eméritas, mejor dicho. Entonces, estos tres, por diferentes caminos, llegaron a la solución. Y llegaron a la solución verdadera de la ecuación de la catenaria, ¿cierto? Por ahí, entonces, en los años 1690, ¿sí? Bueno, ahora, también para resaltar acá, ya aspectos de la historia, es quien sea aficionado, digamos, sobre todo a la arquitectura, ¿cierto? A la arquitectura, para cuando vayan. Por eso es muy importante uno conocer la historia, muchachos. ¿Verdad? Yo he ido una vez a Europa y no hace pues muchos años, pues hace por ahí unos 8 años, 7, 6, por ahí más o menos. Cuando se podía ir, cuando el dólar estaba a 1800, ¿cierto? Cuando los pobres podíamos ir a Europa. Ya eso está muy complicado con el valor del dólar que está al doble. En esa época mucha gente aprovechamos y fuimos, ¿sí? Entonces, a pesar de estar acá en Barcelona, esta es lo que se llama la catedral, la Sagrada Familia, que es la obra de Gaudí, ¿cierto? Entonces ya nos metemos acá en arquitectura. Gaudí es uno de los íconos pues, de la arquitectura, ¿cierto? Y este señor, pues todavía, esta obra ni siquiera determinó, pero miren el estado en que la dejó, y las formas de esta catedral son formas de catenarias invertidas, porque es la forma natural, mejor para uno construir, para que los esfuerzos se repartan uniformemente y eso no se le caiga fácil, ¿cierto? Entonces, las formas de esta catedral son formas de catenaria por todos lados, ¿verdad? Catenarias invertidas. Entonces, este señor Gaudí es un
es un enfermo pues por la catenaria, pues adora pues sobre todo, y tiene por qué adorarlo pues, porque es la naturaleza misma, es decir, el concepto básicamente acá es que usted tiene una cuerda acá, suspendida, en forma natural es la catenaria, pero si usted la voltea hacia arriba, igualita, eso se sostiene. Entonces la mejor forma es una forma de catenaria para construir acá, digamos, un puente o cosas que estén sometidas a cada uno de los esfuerzos. Es la mejor forma, es la de la catenaria, ¿cierto? Entonces muchos puentes colgantes, muchos puentes tienen esta forma, ¿cierto? Y si usted la voltea hacia, ella se sostiene, no cae. Si usted la estira un poquito acá y no coge la forma de la catenaria, sino que usted la abrió, porque usted no sabe nada de catenaria, eso se le cae. ¿Sí? Es básicamente el concepto pues de la catenaria invertida. Entonces este señor pues utilizó adecuadamente pues ese concepto de la catenaria invertida, ¿cierto? Bueno, también digamos así como a manera pues como de un registro pues sobre todo a nivel mundial pues donde se utiliza pues este concepto de la catenaria pues es lógicamente en el ambiente de nosotros pues que son las líneas de transmisión, pero muchos arquitectos han utilizado, aquí está por ejemplo el Arco de San Luis en Estados Unidos, tiene una forma de catenaria invertida y es gigante, la entrada pues allá es de la puerta como la puerta, la separación entre Estados Unidos oriental y del oeste, ¿cierto? Entonces aquí está pues como icónicamente representado ese paso, ¿cierto? Aquí tenemos puentes larguísimos, el puente de Shimanchina, con una longitud del vano principal de 1.377 metros, casi kilómetro y medio, ¿verdad? Y unas alturas de torres de 200 metros, es gigante pues, ¿cierto? Y el ancho del puente es de 41 metros, 41 metros. Entonces, este principio se utiliza también en los, en los, en los puentes que llaman atirantados. Tirantados creo que es lo correcto, tirantados, sí, tirantes, ¿cierto? De tal manera que esta forma de acá es una catenaria, ¿cierto? Una catenaria, y se carga uniformemente. Y aquí, y la carga, lógicamente, es el peso del puente, ¿cierto? Entonces, esto tiene la forma de la catenaria, ¿cierto? La forma de la catenaria simplemente es esto, en forma suspendida, y usted le puede colocar aquí una carga también uniforme, pues esto también, la carga uniforme es la que le están sacando pues acá, pues aquí se saca al revés. Y si usted le coloca aquí tirantes para suspender algo, entonces esto es como aumentar la carga, el peso, pues aquí tiene el peso pues del conductor, por principio pues del conductor, ¿cierto? Pero si usted le agrega más peso acá, es como si esto aumentara, W más otros pesos que hay acá. Entonces esto conserva la forma de la catenaria, ¿cierto? Y aquí esto tiene la forma de una catenaria, la forma de una catenaria, ¿cierto? Bueno, aquí por ejemplo en un puente viejo, pues hay también una fotico ahí que se consiguió, es un puente por allá en España, entonces un puente viejo, los romanos utilizaban también mucho eso, ¿cierto? Pero en forma intuitiva, pues, en forma intuitiva, pues sin haberse resuelto, pues, lógicamente que eso era una ecuación de la catenaria, ¿cierto? Aquí hay un puente que está, digamos, tiene este es una forma, una catenaria invertida. Y mire que estructuralmente es bien sencillo, ¿verdad? Dice uno, ¿por qué no cae? No, porque es que tiene la forma de una catenaria, ¿cierto? Si no tuviera la forma catenaria, entonces esto acá tiene que ser muy robusto, muy grueso, porque va a tener muchas tensiones verticales, ¿cierto? Es decir, muchas tensiones que hacen que el conductor que hagan que esta estructura se caiga, ¿cierto? Pero si simplemente la tiro hacia arriba, eso se sostiene solito, eso se sostiene solo, ¿cierto? Lógicamente tiene que colocarle pues cosas acá, pues no lo puede dejar así pelado, sino que tiene que colocarle algunas estructuras, pero es la forma más sencilla de uno hacer un puente, por ejemplo, ¿cierto? Eso no sé si lo sabrán, pues, esos diseñadores a los cuales le ha caído, pues, no sé si lo sabrán, mejor dicho. Muy bien. Entonces, ahora sí arrancamos. Ya después de esta introducción, vamos con la ecuación de la catenaria de apoyos a nivel, ¿cierto? Entonces, arranquemos con ese tema, donde el objetivo es demostrar que la ecuación de la catenaria, pues, es esta, es la ecuación de la catenaria, ¿cierto? No sé si valga la pena ponernos a mirar los detalles o dejamos o arrancamos digamos
con este resumen. Esto acá tiene pues una ventana grande, pues, porque sería el desarrollo pues completico acá, de cómo se llega a esta ecuación, pues, ¿cierto? Pero de todas maneras, miremos algunas cositas. Esta es la ecuación de la catenaria, pues, definitiva, ¿cierto? La que nos interesa, la ecuación de la catenaria es entenderla, pues, esto porque me está escribiendo así tan feo, hombre. Como un marcadorcito ahí, bueno. Esta es la ecuación de la catenaria, a la cual llegaron pues estos investigadores, ¿cierto? De esto tiene una aproximación que la parábola, esta es a la que llegó Galileo, ¿cierto? Pero tiene una buena aproximación, pero la solución realmente es esta, ¿cierto? Bueno, hagámosle ahí un gastico, pues como de, acá un pequeño gastico, pues al menos a esta, ¿cierto? Y vamos a mirar, sobre todo de pronto si alguno no la han visto resuelta en algún curso, ¿cierto? De pronto puede haber alguno de ustedes que no la haya visto, pues, aunque creo que sí, eso casi siempre es, o la gente ya no mirará pues estos ejemplos en ecuaciones diferenciales, de pronto mirarán otras cosas, ecuaciones diferenciales, o en matemáticas especiales, bueno. Entonces lo que tenemos entonces es que tenemos una cuerda suspendida que vamos a investigar qué ecuación tiene, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos de manera muy sencilla entonces es, vamos a tomar un eje coordenado, en el origen de este elemento, ¿cierto? Después lo vamos a llamar catenaria, pero por ahora lo llamamos una cuerda suspendida. En el punto más bajo sería el punto 0,0. Y lo que tenemos que investigar es esto, ¿qué ecuación tiene? Y en función de X. ¿Qué ecuación tiene eso? Esto es lo que tenemos que investigar. Entonces vamos a tomar acá un pedazo de elemento y lo sometemos a esa prueba de cuerpo libre, ¿cierto? Lo sometemos a esa prueba de cuerpo libre. A ver qué fuerzas actúan ahí para que eso permanezca quieto. Esto está quieto, ¿cierto? Es que fuerzas aparecen ahí. Entonces aquí llamamos una tensión T1. Y aparece una tensión T1. Si colocamos un dinamómetro ahí, tiene que haber una tensión T1. Aquí tiene que haber una tensión T2. Parecida a la anterior, más no igual. ¿Cierto? Más no igual. ¿Cierto? Y aquí aparece un diferencial, un delta de longitud, llamémoslo. Y una vez diferencial de longitud de conductor. Pedacito de conductor sería un delta L, pues, llamémoslo una vez de L. ¿Cierto? Y aquí sobre este elemento, pues hay debido a la gravedad. Entonces hay un esfuerzo vertical, que sería de valor omega, que es el peso por unidad de longitud, y los kilogramos por unidad de longitud del conductor por dl, ¿cierto? Entonces la suma de estas tres es la que mantiene a esto en equilibrio, ¿cierto? La suma de estas tres lo deben de mantener en equilibrio, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es descomponer en X y en Y. Nos quede más fácil, ¿cierto? En X y en Y. Hacer una sumatoria, llamemos esto T sub 1Y, y este sería T sub 1X. Lo mismo acá, aquí tenemos T sub 2, T sub 2X y T sub 2Y. ¿Sí? Bueno, y tenemos que hacer lo que se hace pues en un ejercicio de estos, que es decir que esto debe cumplir entonces, si estas tensiones, las sumas son iguales a 0, entonces como yo estoy separando en X y en Y, pues digo, mis tensiones en X pues, tienen que ser iguales a 0, ¿cierto? Y mi sumatoria de tensiones en Y pues, tienen que ser iguales a 0, ¿cierto? Eso es lo que se debe cumplir para que se cumpla, digamos, y esto que esté quietecito, ¿cierto? Entonces, sumatorias en X, entonces uno empieza a mirar, T sub 2X, T sub 1X, ¿cierto? T sub 2X menos T sub 1X, no hay más,
Ahí está esta, no hay más. Y esto es igual a 0. En el límite cuando el pedazo sea bien chiquitico, tengo es un diferencial de tensión en X. Y va a ser igual a 0, ¿cierto? Y aquí implica que la tensión en X, si hago la integral, la tensión en X es una constante fija, ¿verdad? La principal característica de la ecuación de la catenaria, que la componente horizontal en cualquier parte es constante. Entonces, si eso es así, esa tensión en X, yo la voy a seguir llamando de ahora en adelante la tensión H, la voy a definir como la tensión H en kilogramos o en newton. Pues nosotros en este curso vamos a trabajar en kilogramos, ¿cierto? Pero es usual también trabajar en newton, pues en ingeniería, ¿cierto? Muchos ejercicios pues, así de libros trabajan de una vez en newton. Muy bien. Entonces aquí tengo mi principal conclusión, muchachos. Esta es la principal conclusión. Por ahora, principal resultado de la tensión en X es una constante. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted parte en cualquier parte de acá, usted parte acá y calcula cuánto va la tensión acá horizontal, le da H. Abre acá, H. Abre acá, H. Ahora, un punto bien interesante es el punto más bajo de la catenaria. En el punto más bajo de la catenaria, entonces, como no hay tensión horizontal, entonces, estos elementos de acá no tienen esfuerzos sino horizontales, no más. No tienen esfuerzos verticales, ¿cierto? No tienen ni siquiera esfuerzos verticales. En los otros, pues tienen esfuerzos verticales y se cancela uno con el otro para que permanezca en equilibrio, ¿cierto? Lo mismo que hay un H para este lado, hay un H para este lado, igualito. Entonces acá en este habrá una componente en este sentido y una componente en este sentido, ¿cierto? La T sub Y. T sub Y2, T sub Y1, ¿cierto? Entonces estas dos se cancelan. Pero este punto acá, y es bien interesante porque no existe el T vertical, el T sub Y no existe, solamente el H. Por razones obvias, mire que está en dirección horizontal, entonces no puede haber, cuando usted parte, el dinamómetro está alineado con el conductor y él mide el H, ¿cierto? Y un punto interesante, pues donde la única componente de la tensión es el H, y el H es constante, es un valor de diseño inclusive, cuando veamos las condiciones mecánicas de tensionado, entonces se definen es el H, pues, ¿cierto? Y vamos a ver que esto, a medida que usted va subiendo, pues va aumentando la tensión, ¿cierto? Porque la tensión más bajita en un conductor, la tensión horizontal es en el punto más bajo de la catenaria, pero por aquí va subiendo, ¿cierto? No es lo mismo la tensión acá que la tensión acá. Aquí es un poquito más alta. Lo que vamos a ver ahora es qué tan alto es con respecto a esto, o al menos cómo varía, cuál es la ecuación que permite a partir de acá calcular cuánto va de la tensión acá, ¿cierto? Bueno, entonces por ahora la primera conclusión. Bueno, ¿qué otro podemos concluir? Bueno, entonces para seguir con, bueno, y vamos a mirarla, entonces, esta es la ecuación en X. La ecuación en Y, entonces tenemos T sub 2Y menos T1Y, es decir, T sub 2 menos T1Y, igual a omega, esto no es muy ortodoxo, pues decir acá que esta diferencia, como para evitarnos ese paso, de todas maneras, en el límite esto se convierte en un delta de T sub Y, delta de tensión en Y, es lo que estoy diciendo, el delta de tensión en Y es igual a omega por DL, ¿cierto? ¿Qué me sirve? ¿Qué tengo acá? Aquí entonces tendría una ecuacióncita, la variación de la tensión en Y con respecto a la variación de la longitud es igual a omega. Esa sería la segunda ecuacióncita. La derivada de la tensión en Y con respecto a la longitud es igual a una constante y es omega, ¿cierto? Pero todavía no tengo esto. Todavía no tengo por ningún lado. Tengo Y en función de X de estas dos, nada, ¿cierto? Bueno, entonces, podemos... Esperen un momentito, muchachos.
podemos entonces plantear acá, en este diferencial, dos triángulos semejantes para poder resolver, para obtener más ecuaciones que me permitan obtener y en función de x. Entonces lo que hacemos acá es dos triangulitos acá, van centrados acá, donde aquí tenemos el ángulo θ, ¿cierto? Entonces, triángulo, simplemente por definición. Y en este vamos a decir, aquí este es un triángulo de desplazamientos de y y de x. Ahora, y el otro es un triángulo de tensiones mecánicas, es decir, hay una semejanza entre el triángulo de desplazamientos y el triángulo de tensiones mecánicas, ¿cierto? Es lógico pues que tengan que ser semejantes. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tensión en Y, la componente en Y, la componente en Y de este diferencial acá. ¿Cuál es la componente en Y? Y aquí la componente horizontal, es decir, en esto es como usted partir acá y leer con un medidor de tensión, la tensión horizontal, pues, perdón, la tensión longitudinal, y con el ángulo determinar cuánto es T sub Y y cuánto es, porque realmente lo que uno puede medir es esta de acá, esta es la que uno puede medir, la que mide el dinamómetro, esta es la que mide el dinamómetro, ¿cierto? Y con esta información de la pendiente del conductor en ese sitio, usted determina cuánto es la componente vertical y cuánto la componente horizontal. Pero la componente horizontal ya es una constante que vino de acá, ¿verdad? Recordemos que ya descubrimos que es una constante, ¿cierto? Entonces, ¿de aquí qué podemos decir? Entonces, aquí podemos decir, entonces miremos a ver, necesitamos es y en función de x, entonces arranquemos y en función de x. Acá, y en función de x me daría la semejanza entre t sub y, y a sobre h. Bueno, yo no tengo, t sub y no me sirve, pero por aquí tengo derivada de t sub y. Entonces, una cosa muy conveniente, entonces sería decir, yo quiero mirar entonces segunda derivada de y. Segunda derivada de y con respecto a x, sí me daría entonces 1 sobre h, derivada de t sub y con respecto a x, ¿cierto? Que es lo que es la derivada que estoy haciendo, ¿cierto? Estoy derivando simplemente segunda derivada de esta, es derivada de t sub y con respecto a eso de x, y esta es una constante, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí, y aquí es según indicador pues, de segunda derivada. Esta no me sirve como tal, ¿cierto? Pero yo tengo dt sub y con respecto a e sub l, ¿cierto? Entonces este es el método clásico pues, de solución de esta ecuación, donde usted multiplica y divide por d sub l para que le dé algo que ya tiene conocido, que es dt sub y con respecto a d sub l, ¿cierto? Entonces, este lo tiene conocido, ¿verdad? Este lo tiene conocido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace acá? Entonces aquí simplemente vamos a decir que segunda derivada de y con respecto a x, ya nos vamos acercando. Entonces, dt sub y con respecto a sub l es omega, que es el peso del conductor por unidad de longitud, es omega sobre h, ¿cierto? Omega sobre h, por variación de la longitud del conductor con respecto a x, que es este otro acá, de sub l con respecto a x. ¿Cierto? Y de sub l con respecto a x podemos sacar de acá. Aquí tenemos de sub l, ¿cierto? Entonces tenemos que de sub l cuadrado es igual a de sub x al cuadrado más de sub y cuadrado. Necesitamos es de sub l con respecto a de sub x. Podemos dividir acá con respecto a de sub x cuadrado o con respecto a de sub x cuadrado. Estamos dividiendo en todos los... Bueno, y aquí podríamos decir entonces que si sacamos raíz cuadrada, entonces d sub l con respecto a d sub x
me daría igual entonces la raíz cuadrada de 1 más d sub y con respecto a d sub x, y de una vez lo colocamos al cuadrado, porque es el cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo, simplemente el cuadrado de la división de los dos, que es d sub y con respecto a d sub x, ¿cierto? Entonces ya aquí, si volvemos a la ecuación original, donde teníamos segunda derivada de y con respecto a eso, x, vamos a colocarla nuevamente, no importa. Entonces teníamos, ¿dónde era que íbamos? Estábamos acá, ¿cierto? Entonces, omega sobre h, por esta nueva, ¿cierto? dl con respecto a x, que es raíz cuadrada de 1 más de y con respecto a x. Esto que estamos haciendo ahí tan fácil, muchachos, porque ya lo revolvieron, ¿cierto? Pero recordemos que esto fue lo que Galileo, todo este pedacito acá fue lo que Galileo no lo hizo. Entonces imagínate pues que no es tan sencillo, ahí porque ya están pues las recetas y ya lo han resuelto pues muchísimas veces. Se ve como sencillo, como dice uno, Galileo sí, ¿cómo no lo hizo? No, señores, que en esa época el cálculo apenas se estaba desarrollando, apenas, yo creo que ni se estaba desarrollando en la época de Galileo. Muy bien, entonces esta es la ecuación que hay que resolver, ya tenemos y en función de x, ¿verdad? Lo que tenemos que resolver es esto, ya lo tenemos, vea, que está por ahí metido, pero esto no tiene sino y y x, ¿verdad? Lo demás es conocido, esto es del conductor, este es del conductor y esta es la tensión mecánica, la cual está tensionada, que es un valor conocido. Entonces, la ecuación a resolver es esta es la que hay que resolver. La ecuación es lo que me está dando lo que aparece pues ahí. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces aquí se hace un cambio de variable, ¿cierto? Se define z como de y con respecto a x, ¿cierto? Entonces me queda una ecuación que sería derivada de z con respecto a x, es igual a w sobre h, y aquí queda 1 más z2. Y aquí permite hacer separación de variables, ¿cierto? Y aquí queda dz con dividido 1 más z2 igual a w sobre h por dx, ¿cierto? Entonces aquí podemos ya hacer la integral, colocarle una constante de integración, ¿cierto? Y ya en tablas de integrales miramos cuál es la integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 más z2, ¿cierto? Entonces si usted va allá, esto le da c hiperbólico. Tiene dos formas, uno para el logaritmo natural, no sé qué cuento, pues que no nos sirve. Seno hiperbólico a la menos 1 de z. Seno hiperbólico a la menos 1 de z. Igual a omega sobre h por x más una constante de integración. Si aplicamos aquí condiciones de borde, en x igual a 0, este z, que es la pendiente realmente de la función, porque es de y sobre dx, el seno a la menos 1 de ese 0 da 0, en x igual a 0, entonces esta constante realmente vale 0. La constante vale 0. Entonces de aquí yo puedo despejar z. Z me daría entonces seno hiperbólico de x, y aquí vamos a colocar esto en el denominador, h sobre w, para que quede pues más cómodo, ¿cierto? Este sería entonces la ecuación de z, que es de y sobre dx, ¿cierto? Esto es de y sobre dx, ¿cierto? Entonces de aquí yo simplemente digo entonces que de y sobre dx, ya estoy cerquita de la solución, va a ser igual entonces a seno hiperbólico de x h sobre w, ¿cierto? Aquí puede inclusive de una vez
de una vez decir que esto es de y igual esto por dx, ¿cierto? Hacer la integral, colocar acá una constante de integración, que es otra, pues la llamamos simplemente constante, y de que y es igual a la integral del seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico. Completamos el diferencial, h sobre w, por eso lo dejamos pues ahí, una presentación. Entonces el diferencial, al completar el diferencial, queda aquí h sobre w, coseno hiperbólico de x, y aquí h sobre w, más una constante de integración. La constante de integración la hablamos en el origen, ¿cierto? En el origen, entonces, esto y vale 0. Este coseno hiperbólico de 0 vale 1. Entonces aquí queda h sobre w más la constante de integración. O sea que esta constante de integración realmente se convierte en menos h sobre w. Menos h sobre w. Entonces la ecuación general entonces quedaría que la ecuación de la catenaria sería y igual h sobre w que multiplica al coseno hiperbólico de x, h sobre w menos 1. ¿eh? Mire qué belleza, muchachos, vean. Mire qué belleza. Lo único feo ahí es el corchete que me torció. Esta es la ecuación. Esto sí vale la pena, pues, resaltarla, pues, porque eso sí es una maravilla, pues, de la ingeniería, muchachos. Vemos que ya lo vemos tan sencillo. Esto, pues, hubo mucha dificultad en llegar a este resultado. Entonces, este que aparece acá es la ecuación que estamos observando acá. Igualita, igualita. La ecuación de la catenaria. Entonces, mire que siempre había un trayectico larguito, había un paréntesis pues ahí oculto, pues. Entonces, no había necesidad pues de hacerlo, pero pienso que vale la pena pues como para uno, como inclusive por respeto pues a esta gente que hizo esto, que uno llega acá, listo, vea, esta es la ecuación y ya, listo, eso ya lo revolvieron, eso es muy fácil, no señor, vea. Esto tiene pues su cuento, que fue pues toda esa historia que les estoy contando. Entonces, esta es la ecuación de la catenaria completa para pollos a nivel, ¿cierto? Ahora, si uno considera ya, digamos, la situación particular, la ecuación particular, es que yo digo, esta ecuación que fue para este cosa acá en el origen, en fin, en forma general, yo quiero que me la diga mejor para una situación que yo tenga. Yo tengo acá es un vanito, tengo acá una torre, tengo acá una torre, tengo acá otra torre, tengo acá otra torre. Esto está separado una distancia A, es lo que llamamos el vano. Quedó como que la es el vano, ¿cierto? Y tenemos acá un conductor suspendido, no importa que me quede torcido. Y aquí entonces aparecen unas definiciones, vean. La distancia entre la línea que une los amarres, que lógicamente es una línea horizontal, y el punto más bajo de la catenaria se denomina la flecha. Esta es la definición de flecha. La longitud entre la línea que une los apoyos y el punto más bajo de la catenaria. Esa es la definición de flecha. Cuando es apoyos a nivel es muy sencillo, a esa ya. Entonces la pregunta es, bueno, si usted tiene esta ecuación, ya deme esta flecha en función de la, ¿cierto? Usted dice, va, yo aquí, y es lo que sube de acá hasta este punto, ¿cierto? Y eso que sube se llama, flecha. Eso es lo que sube, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo queda? Entonces queda h sobre w, coseno hiperbólico. Entonces el x acá, ¿cuánto vale? Lo que se desplazó a medios. O sea, poner en función de x, porque necesito es función del vano, entonces de a medios, ¿cierto? Y en el denominador, h sobre w.
menos 1. Entonces, esta es la ecuación de la flecha para apoyos a nivel dado el vano y dado pues la tensión mecánica y el peso del conductor. Entonces, esta es la ecuación, la segunda ecuación en importancia, que es la ecuación de la flecha en forma exacta para apoyos a nivel. Es la que aparece acá. Muy bien. Ahora, ya como para, ya pues uno no hace pues aproximaciones a la parábola, ¿cierto? Eso se utilizaba mucho cuando no habían calculadoras. Cuando habían calculadores, eso, todas las tablas y todo eso era con la aproximación parabólica porque hay dificultad, pero ahora pues calcular esto es lo mismo, pues entonces uno, ¿para qué se va a poner a hacer simplificaciones? Pero como por respeto, digamos, a esta literatura, a esta ingeniería para la historia, entonces miremos por qué se puede aproximar a una parábola, ¿cierto? Entonces en la forma parabólica lo que se hace es que el coseno hiperbólico, que acá en esta ecuación, el coseno, que se coge el coseno hiperbólico de teta, se expande en serie, ¿cierto? Entonces el coseno hiperbólico arranca en 1 más teta 2 sobre 2 más otra serie de términos, ¿cierto? Aquí en 1 no tienen teta, tienen 2. Aquí el que sigue es teta 4 sobre 4 factorial, en fin. Entonces la aproximación que se hace es únicamente tomar estos dos primeros términos, ¿cierto? Entonces, si se hacen estos dos primeros términos, entonces queda que Y sería igual entonces a H sobre W. Estamos mirando esta de acá. Es el coseno hiperbólico. El argumento acá es W sobre W por X sobre H, ¿cierto? El argumento, pues como para que identifiquemos bien esto acá, pues el argumento acá, que es este mismo que aparece acá, ¿cierto? Para cuadrar bien esto acá, porque aquí lo que me dicen es, bueno, según esto, el coseno hiperbólico, esto lo va a aproximar a 1 más el argumento al cuadrado, entonces sería W sub 2 el argumento al cuadrado sería W sub 2, X sub 2, X sub 2 sobre H2, sobre H2. Sobre H2, listo, sería, y sobre 2 acá también, ¿cierto? Que es el argumento al cuadrado y sobre 2. Y aquí completamos este resto acá que es menos 1. Entonces la aproximación acá, aquí estamos en aproximaciones. Esto es aproximación, ¿cierto? Pero aquí este 1 se cancela con este 1, lógicamente. Entonces aquí queda W que está acá, ¿cierto? Este W se cancela con este, ¿cierto? Aquí como estaba H2, entonces queda sobre H sobre 2 y por X2, ¿cierto? Que es el que aparece acá, W sobre 2H por X2. Esta es la aproximación parabólica, y esta es la ecuación de una parábola, ¿cierto? Por eso es aproximación, porque con los dos primeros términos de la serie se da una muy buena aproximación. Lógicamente los vanos no pueden ser muy grandes, puede hasta 500 metros, si uno coloca un vano de 1000 metros, eso ya le empieza a aparecer buena diferencia, ¿cierto? Entonces por eso decimos que eso no vale la pena, pues uno decir que voy a trabajar con la ecuación parábola, ¿para qué? Si no te cumple para todos los vanos, ¿cierto? Ahora, de aquí mismo y aquí mismo dice, bueno, aplícame lo mismo que dice ahora, pero para una situación real donde tengo es el vano, entonces listo, entonces para ese caso, esto ya se llamaría flecha, entonces sería W, aquí X es a medios, entonces aquí sería al cuadrado, y sobre el 2, que sería 4, entonces aquí queda 8H. 8H, y es la ecuación pues famosa de la catenaria, de la flecha en función del vano,
utilizando la aproximación parabólica, ¿cierto? Esta es muy conocida pues por ahí, sobre todo en estudios que se quiere mirar algunas cosas en función de variable mecánica del conductor. Entonces ahí sí es válido, digamos, utilizar esto. Ahora, me faltó decir, muchachos, que no es tan despreciable, digamos, esta parte que estamos diciendo de esta aproximación, porque en esta ecuación, por ejemplo, si yo le digo, bueno, dígame cómo varía la flecha en función del vano. ¿Cómo varía la flecha en función del vano? Ah, no, mira, esto es un coseno hiperbólico, aquí aparece la, pero, no, pues yo no sé, eso está como aplanado ahí con el coseno hiperbólico, no aparece. ¿Cómo varía en función del h? Bueno, aquí aparece multiplicando, entonces la flecha sí aumenta con respecto al h, sí aumenta, aquí mirando por este lado. Pero por aquí aparece en el denominador de un coseno hiperbólico. Ah, no, entonces aquí ya está, es efecto contrario, tampoco sé. Aquí, en función del peso, aquí está dividiendo, entonces es inverso. Pero aquí, este pasa arriba multiplicando, entonces antes está aumentando, pero está aplanado acá con el coseno hiperbólico. Tampoco sé cómo varía eso, ¿cierto? Entonces, por eso esta ecuacioncita de la flecha aproximada, si me dice pues todo eso, mira, si me dice, la, la flecha es lineal con respecto al peso del conductor, varía aproximadamente de forma lineal, cosa que de aquí arriba no se ve, pues habría que graficarlo, para uno mirar la linealidad y con datos reales. Aquí se ve con ecuación sin aplicarlo a ningún conductor. Ah, no, señor, ¿ves que esto me varía? En forma lineal con el peso del conductor. Entre mayor peso, más varía la flecha. Si usted le aumenta 20% más de kilogramos, la flecha le aumenta el 20%, es lo que quiere decir eso. Y la tensión, bueno, ¿cómo varía con la tensión? Al inverso, ¿cierto? Si yo le aumento tanta tensión mecánica, ¿cierto? La flecha se me reduce. Y en ese mismo porcentaje, porque es lineal en forma inversa con respecto a la flecha y el H. Y ahora con respecto al vano, entonces por eso observamos eso para vanos ya grandecitos, que las puede observar uno por aquí en el corredor del río, pues, en fin, en forma general, cualquier línea, uno ve que esa flecha es aumenta demasiado cuando el vano es grande, ¿cierto? Y es por esta razón, es porque la flecha aumenta cuadráticamente con el vano, con el vano. Si el vano usted lo dobla, la flecha es 4 veces, ¿sí? Si dobló es 4 veces, entonces por eso, digamos, la importancia, digamos, del plantillado, porque estos conductores ya tienen mucho peso, mucho peso. En distribución esto no se ve, porque este W es muy chiquitico, este W es muy chiquitico. Entonces, al ser tan chiquitico, aquí no se ve tanto efecto, pues, al aumentar aquí el vano. Pero ya en transmisión, este W ya es del orden de kilogramos por metro. 1 kilogramo, 2 kilogramos por metro. Por metro. Entonces eso ya se ve fuertemente el cambio en la flecha. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar la parte de longitud de conductor. La parte de longitud de conductor si no tiene pues mayor importancia, ¿cierto? La parte de longitud de conductor es simplemente mirar por acá donde estaba DL con respecto a X, ¿cierto? Estaba. DL con respecto a X. Aquí aparecía 1 más Z2, ¿cierto? 1 más Z2. L con respecto a X, 1 más Z2. Y Z era seno hiperbólico. Más seno hiperbólico de X, aquí HW. Y lo colocamos. Y esto al cuadrado. Ahora, 1 más seno hiperbólico es coseno hiperbólico cuadrado. Sale de ahí como coseno hiperbólico. SUL sería simplemente coseno hiperbólico de X, H sobre W por X. Entonces aquí integramos y obtenemos la longitud a partir del origen. Esto más una constante, en este la constante de una es 0, no hay necesidad de darle mucha carrasca a esto, pero digamos que L a partir del origen, del punto más bajo de la catenaria,
aquí completamos el diferencial, entonces queda H sobre W, seno hiperbólico de X, H sobre W, más la constante simplemente decimos, cuando la longitud, a partir del origen, a partir de acá del origen, usted no ha avanzado en ninguna longitud, entonces vale 0. Este es en hiperbólico, 0, entonces esta constante vale 0. Entonces, simplemente la longitud a partir del origen es H sobre W, seno hiperbólico de X, H sobre W, ¿cierto? La expresión, o para no gastarle más tiempo a eso. Entonces la longitud del conductor a partir del origen es esa, ¿cierto? Ahora, lo que interesa, digamos, es para un vanito, pues ya al menos a nivel, ¿cierto? Esto a nivel, pues aquí hay unas ecuaciones un poquito más elaboradas, ¿cierto? Digamos acá que tengamos un conductor, entonces que necesitamos la longitud total, vean. La longitud total, si esto es el vano. La longitud total sería toda esta longitud, ¿verdad? Cubre todo esto. A partir de esta expresión, entonces, simplemente diría la longitud total pues es igual a, utilizando esta, entonces sería 2 veces contada a partir de acá, ¿cierto? Y si uno cuenta a partir de acá, sería L de X, ¿verdad? Sería L de X. Va subiendo a partir del origen, a partir de X igual a 0. Pero como es la longitud total, entonces yo 2 veces. 2 H sobre W, 2H sobre W, y el seno hiperbólico calculado adecuadamente. El X es el A medios. A medios, y aquí H sobre W. Esta es la longitud total, 2H, seno hiperbólico de A medios, H sobre W. Es para la longitud total. Bueno, para ciertas aproximaciones, sobre todo para la versión de la ecuación de cambio de estado aproximada, que es la que se utiliza o se utilizó pues durante muchos años pues como aproximación, y eso da muy parecido pues utilizando las ecuaciones de cambio de estado exactas, da muy parecido. Entonces, ecuación que fue icónica, por ejemplo, parte digamos de cuál es la aproximación de esto que me aparezca en forma sencilla utilizando la expansión de la serie del seno hiperbólico y utilizando los 2 primeros términos. Entonces aquí se parte, digamos, para la aproximación que es esta, la L total, aproximada. Y faltó decir que esto es aproximada, de la aproximación. Entonces aquí lo que se hace es que el seno hiperbólico de teta, arranca en teta, más teta 3 sobre 6, sobre 3 factorial, ¿cierto? Más otra serie de términos. Entonces aquí se descompone igualmente estos primeros términos. Esto sería el seno hiperbólico que vamos a utilizar como aproximación, el seno hiperbólico. Como aquí aparece el argumento, entonces digamos que el argumento, el teta es X o W, o mejor, W por X sobre H, ¿cierto? Es el argumento, digámoslo clarito, ¿cierto? De tal manera que vamos a decir que la longitud total, de manera aproximada, le vamos a decir, va a 2H. 2H sobre W. Y aquí, en el seno hiperbólico, lo vamos a aproximar a esto. Entonces, primero el argumento. Entonces, el argumento es W, X. O digamos, no, o trabajemos mejor con el argumento
con este argumento, mejor para que obtengamos de una vez la longitud total y nos evitemos un paso ahí. Entonces, el argumento de el teta que vamos a colocar, entonces sería W por A sobre 2H. Tomar mejor ese argumento. Y quitemos este de acá. Quitemos este de acá como para que nos evitemos ese paso inocuo, puede ser. Listo. Aquí que traigamos de allá es W por A sobre 2H. Tenemos este signo acá, que este no va acá. Listo. Entonces, vean. Entonces dice, ¿sí? Entonces, primero el argumento. Estamos siguiendo esta ecuación de acá, que aquí simplemente es en hiperbólico. El argumento es W sobre A sobre 2H. Dice más. El argumento al cubo. El argumento al cubo sería 3 a 3 sobre 8 8H3 y adicionalmente acá dividido por 6. Dividido por 6, ¿cierto? Y ahí terminaríamos que son dos términos. Esta longitud total, miremos en qué se convierte, ¿cierto? Este es el aproximado, pero ya digamos que es igual. Entonces 2H se cancela con este 2H, el W de acá se cancela con este, entonces queda el A más, entonces aquí queda W sub 2 sobre, y aquí queda 48, por este 2 queda 24, H con este se cancela un H, entonces queda H2 multiplicado por A3, que es esta que aparece acá. Entonces el vano más W sub 2 sobre 24H2 por A3. Entonces mira que esta expresión es importante porque dice, si usted tiene un vano de 500 metros, usted, listo, coloque 500. Y esta es la corrección, ¿verdad? Y lo importante acá es que figura como una corrección. Entonces le aparece aparte, digamos, que tanto corrige con respecto al vano. Le da uno una idea, pues cuántos métricos más, 2, 3 métricos con respecto a los 500. Entonces, por eso es buena esta expresión. Y adicionalmente sirve para montar la ecuación de cambio de estado aproximada, que es la primera, la que se utilizó durante muchísimos años, pues, cuando se hacían los cálculos a mano, pues, o con elementos de calculadora muy rudimentarios. Bueno, luego vienen las tensiones mecánicas del conductor. Las tensiones mecánicas del conductor, bueno, aquí siempre se demora un poquito. Bueno, dejemos aquí en este punto.